Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves que cuenta con Nicole Rodríguez, con quien vamos a examinar lo que sea examinable. Y Claro. antes de partir, les recuerdo que este programa lo auspicia clinera.io. Punto .io es una extensión que es como .com o .cl, llegan a un sitio a ustedes. En este sitio ustedes van a encontrar el software más avanzado del mundo para el manejo de clínicas. Tiene una inteligencia artificial, se puede hacer cargo de cosas mientras usted está en otra. Tiene un sistema omnicanal para comunicarse con todos los pacientes, los clientes, los médicos, los empleados administrativos. Es realmente lo más completo que hay y le permite a usted evitar perder plata en primer lugar, manejar mucho mejor la clínica, atender mejor a la gente que acude a su clínica, todo con enclinera.io. Y inevitablemente tenemos que partir, y Nicole lo va a hacer seguramente, con el tema electoral que se nos viene ya encima. Dicho antes de que parte Nicole, recuerden de hacerse cargo no solo de decidir por quién van a votar de candidato a la presidencia, váyanse enterando de las listas parlamentarias. Una cosa bastante simple, pero hay que enterarse. Si usted no conoce a las personas, va a votar por la lista, tiene que ver todas esas cosas que entiendo que algunos diarios entregan una réplica de eso unos días antes, pero si no, averigüe eso por último en Google o en alguna parte, ¿no? Hay que saber por quién va a votar, ¿no? En el último momento en la urna. Adelante, Nicole. Sí, estas 2 semanas y media que quedan, pero viene un fin de semana largo, uno ve ahí un cambio de matices. Tú analizaste a Kast, efectivamente subió el tono, producto de que el presidente Boric está al medio de la campaña. Y Claro. en ese sentido lo hace una figura fácil, primero porque este gobierno ha sido un fracaso, él como figura presidencial ha sido un fracaso, está bien, cuenta con ese famoso 30% de apoyo, o 25 como sea, pero él se expone y está al medio de esta campaña y por lo tanto pareciera ser que el rival a combatir o el rival es el presidente Boric y Kast en esa línea que subió el tono. Pero hay otra persona que subió el tono y acá hay un pequeño giro y que también demuestra que la candidatura de Chile Vamos y de Evelyn Matei ha estado todo el rato probando quién es el contrincante en su campaña electoral. Y resulta que fue Diego Paulsen, el que se supone que era su jefe de campaña, el vocero oficial que después se fue diluyendo. Apareció Diego Paulsen y trató a este gobierno de un gobierno muy malo, pero la palabra que quedó dando vuelta es que dijo que era un gobierno de atorrantes. Bueno, Ese tipo no anda muy equivocado, Paulsen. no anda muy equivocado, pero tú sabes que hemos hablado que acá en Chile como esas Uy. palabras fuertes, como, oh, no, Mm. no, no vaya a ser. Subamos el tono. Entonces dice que es un gobierno de atorrantes que no han sido capaces de entregar soluciones concretas. Le responde Camila Vallejo y además sale a apoyar y respaldar, no con las mismas palabras, a Evelyn Matei, diciendo, bueno, todos sabemos que esto es un muy, muy mal gobierno. ¿Cómo leemos esto? Y estas son estas contradicciones de la campaña de Chile Vamos. Llevamos, no, hace 2 semanas o una y media, hace muy poquito, salieron a criticar a Cristian Valenzuela por hablar de los parásitos del Estado, ¿te acuerdas? Y que el tono, no, pues que acá como en Chile nos gusta, pero es que igual hay gente en el Estado que trabaja y es decente. Bueno, pero si eso es evidente. No hay que, a lo que apuntaba Cristian Valenzuela es que de todas maneras el Estado hay que recortarlo y hay una cantidad infinita de funcionarios que no se necesitan, pues evidentemente. Y hace muy poquito hubo esa polémica y sale el generalísimo de la campaña de Evelyn Matei con esas palabras de gobierno de atorrantes, que se supone que no es el tono que ellos utilizan. ¿Cómo leemos esto? Hay dos maneras, o sea, hay una en realidad. Uno que Evelyn Matei, producto de que Gabriel Boric seleccionó y definió que Kast era su rival, que Kast iba a ser el objetivo a atacar, Evelyn Matei fue quedando rezagada, invisibilizada, se daban a final intercambio entre Boric y su gobierno completo que está metido en esta campaña que no sabemos si es la campaña por Jaro o la campaña por Boric, una cosa muy extraña.
está el gobierno completo en contra de Kast y Kast respondiendo y Kast y su equipo, digamos. Quedó atrás Evelyn Matei en eso. Y hay veces que es importante estar en el juego y ella no estaba. Entonces se lee como que quedan estas 2 semanas y ella tiene que salir al juego que sea, que la consideren, ¿no? Sí. Fernando. Lo que pasa es que me bajó la curiosidad de ver si la palabra torrante está en este libro, el diccionario de la lengua española de la lengua, y fíjese que está, y le voy a decir la definición para ver si le chuntó Diego Paulsen. Dice aquí, Ah, ya, veamos. atorrante dice vago, holgazán, persona desfachatada, desvergonzada, vagabundo sin domicilio fijo. Bueno, aquí parece que sí tenían domicilio, que son las pegas del Estado. Y siga nomás, Nicole. Quería contarles eso, que está la palabra en el diccionario. O sea, se puede utilizar. Suena mal, Sí, pero se está puede. bien, es correcta. Es correcta, correcta la palabra. Claro. Bueno, y esa es la jugada de la campaña de Evelyn Matei para posicionarse estas 2 semanas que le quedan en un contexto en que no ha despegado la encuesta. En algunas todavía aparece en tercer lugar, pero otras aparece en cuarto lugar. Habrá que verlo en el resultado el 16 de noviembre. Y en la segunda mirada que ubica esta nueva reacción del comando de Matei es que han estado ya algunos en estos días hablando de que Matei es la candidata capaz de derrotar al comunismo y la candidata de agrupar el 62%. ¿Contra quién es ese 62%? Contra el gobierno. Si tú Claro. posicionas a Evelyn Matei en la candidata que puede agrupar ese 62%, ¿es contra qué? Contra el gobierno, y por eso tenía que salir a la primera línea. Donde creo que ya es tarde para eso, tiene que ver con la lucha contra el comunismo, porque producto de esta posición entre los acuerdos, los consensos, yo soy la mejor para gestionar, la verdad es que la lucha contra el comunismo, que finalmente es Jara, oye, si Jara pasa a segunda vuelta, no hay que subvalorar el hecho de que hay una candidata comunista que tiene posibilidad de llegar al poder. ¿Por qué no? Está bien, la encuesta no le dan como favorita en segunda Sí, vuelta, sí, 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 sí. pero va a cambiar el escenario y además va a cambiar por lo menos la tensa espera de ver cuál va a ser el verdadero resultado en segunda vuelta, porque tener una candidata comunista no es menor, es un tema radical, es un tema importante. Entonces, ahora ella aparece en esta campaña diciendo que es la mejor figura para enfrentar el comunismo, pero resulta que quienes vienen con la narrativa de enfrentar al comunismo es el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano. Se subió Entonces tarde al llegó bus. tarde a eso. Mm. Se subió tarde al bus la señora Matei, y esos zigzagueos son una revelación no simplemente de errores de los que dirigen la campaña, sino que viene de la naturaleza misma de esa coalición de Chile Vamos, que está, digamos, ha sido infiltrada psicológicamente y políticamente desde la izquierda en grados mayores o menores según el caso. Tienen una visión que no es propiamente de oposición de derecha. Si tienen o no razón con esa visión es otro tema que lo analicé en el libro Debut y Despedida, pero para los efectos de esta campaña efectivamente se quedaron sin bandera. La bandera del anticomunismo la tiene Kast y la tiene Kaiser. Algunos dirán, bueno, es una bandera añeja también, que eso es el anticomunismo. No es añeja, porque el comunismo está vigente, tiene gente que lo sigue. En las nuevas generaciones hay bastantes cabritos que se en busca siempre de una teoría que les explique el mundo y les dé identidad. Bueno, encontraron el comunismo como podían haber encontrado en nuestros tiempos el, el libro que hizo de Hitler, depende del momento en que tú naces. Claro. Así que no está en absoluto, digamos, fuera de circulación el comunismo. En cuanto a por qué uno es anticomunista, bueno, por la manera como funcionan los países comunistas, como lo ha demostrado la historia. Es un hecho, no es una opinión, no es una especulación, no es una manía de los anticomunistas, es una observación de la realidad. Pero esa bandera ya la tomó esos movimientos que tú mencionas, y entonces tardíamente se agacha y recoge un trapito que dice anticomunismo, y yo creo que a esta altura ya es too late, muy poco y muy tarde. Esa es la expresión que usan los norteamericanos. Not enough and too late. Y Claro, no porque veo que eso se pueda revertir, efectivamente. No veo por dónde. A mí me preocupa más otra cosa. ¿Qué va a hacer
el comando y Evelyn Matei al día, a la hora en que se demuestre que ya no van a ir a segunda vuelta, qué van a hacer con el caudal que tengan o con el que creen que tienen, porque tampoco son dueños de nada. ¿Qué van a hacer? ¿A qué van a llamar? ¿A apoyar al que salió ganador en primera vuelta? ¿O van a empezar con relinchos y con cosas raras? Que es lo que yo creo más probable. No se van a sumar con ímpetu, sino que si se llegan a sumar, en vez de restarse, porque también pueden restarse, se van a sumar a regañadientes y eso no es bueno. Mira, lo más probable, pero bueno, en política las cosas van cambiando, pero mirando las respuestas, la UDI se va a sumar, si es que pasa Kast. Seguramente Bópoli a lo mejor no se va a sumar porque ellos consideran todavía en sus discursos que Kast es una derecha radical o conservadora, no lo sé. Van a tener problemas en Chile Vamos porque ellos van en una coalición con Amarillo y Demócratas que no van a apoyar a Kast. Y ahí vamos a tener un problema con RN, que seguramente en sus bases hay apoyo a Kast y su directiva está dividida. Más o menos yo creo que va a haber una división. Ahora, hay otro problema. Acuérdense que el Partido Nacional Libertario, el Partido Social Cristiano y Republicanos van en una coalición política para las parlamentarias, tienen un pacto parlamentario. Si toma fuerza la candidatura de Kaiser y tiene votos suficientes y sobrepasa a Kast, o sea, perdón, a Matei, la pregunta que se tiene que hacer Chile Vamos es cómo entra en el juego, siendo que no tendría los números para demostrar que tiene fuerza política. Y además hay un factor adicional. Llevan todo este tiempo de campaña posicionándose como una candidatura de centroizquierda, que agrupa a la centroizquierda. El Partido Nacional Libertario yo no sé si puede convivir con la centroizquierda. Son ideas distintas y esto no es un problema de que me cae bien o me cae mal. Yo a veces leo analistas y que dicen es que la derecha va dividida. Yo creo que todavía no están leyendo lo que está ocurriendo en las derechas. Nunca leen. Hay partidos políticos en las derechas que no piensan lo mismo que Renovación Nacional y EVOP, no son lo mismo. Ya no es esa derecha de los 90, así como la izquierda y la centroizquierda no es la de los 90. Entonces, que es una irresponsabilidad que no vayan unidos, es que precisamente por la fortaleza de las ideas, de cómo las ideas de derecha fueron agarrando más vuelo en este nuevo ciclo, es que se produjeron mayores diferencias. La izquierda está debilitada, la izquierda no tiene idea, y por eso se pueden juntar en una unión débil y en una unión dividida, porque el socialismo democrático con el Frente Amplio y Apruebo Dignidad, bueno, están unidos por conveniencia, pero en realidad no, miren la campaña en Jara, no hay una unión real. Entonces, la pregunta que queda al aire, porque todavía falta la elección, es, dependiendo de la fuerza política que arrastre Kaiser y el Partido Nacional Libertario en los números de la parlamentaria, va a quedar a lo mejor Chile Vamos en una posición muchísimo más débil y a lo mejor, claro, va a ser necesario pedirle esos votos en segunda vuelta, pero a lo mejor no como ellos piensan o no como ellos consideran que va a ser. Vamos a ver, son escenarios abiertos. Así es, verdad, así es. Ahora, efectivamente tenemos ahora un cuadro político distinto en la materia, en lo que podríamos llamar el espíritu de las derechas, la izquierda y todo, pero aún así, con todo, la razón, el sentido común y hasta diría yo el patriotismo debiera llevar a estos segmentos de derecha a agruparse en la segunda vuelta. En eso consiste la política, ¿no? La política supone que hay distintas ideas, pues. Si no, no habría políticas, todos pensaríamos lo mismo, seríamos como una tribu paleolítica, no hay necesidad de partido, ni de senado, ni de nada. Se reúnen los viejos alrededor de la fogata nomás y todos piensan igual. Es porque existen distintos intereses y ideas, que existe la política, el mecanismo por el cual se toman decisiones. Y por eso que en la política existen los llamados acuerdos y los pactos y todas esas cosas y las alianzas. Así es que el hecho de que, por ejemplo, los amarillos, que es un nombre que yo creo que se lo pusieron muy bien, no sean muy cercanos a los republicanos, eso no les impide, no debiera impedirles sumarse a los republicanos si esos son la carta ganadora. Debieran pensar por último en términos de, bueno, el mal menor. Si les parece un mal
lo cual es un error, pero si les parece un mal el punto de vista de los republicanos, mucho mayor es el mal que representa Jara, independientemente de la persona de Jara. Aquí hay que ser práctico, pragmático, hay que ser patriota además. El referente es el país, el bienestar del país, de nuestros hijos, nuestras familias, de incluso nuestros bisnietos, llegado el caso, porque se están decidiendo cosas muy importantes. Así que, si no lo hacen los dirigentes, espero que lo hagan las bases, Nicole. Las bases yo creo que son en este sentido mucho más razonables que estos dirigentes repletos de miriñaques políticos y volteretas y traiciones y bajeza y pequeñeces. El público es más sencillo, como no tiene intereses prácticos en la política, no son profesionales en la política pensando en qué es lo que me conviene más a mí, son votantes. Yo creo que el votante de derecha, por ejemplo, de Chile Vamos, si Matei no gana, que es lo más probable, se van a sumar al ganador de la segunda vuelta, al ganador de la primera vuelta en la oposición. Va a ser masivo. Y con eso, esas dirigencias, si no se suman ellos ahora a sus bases, en vez de las bases sumarse a ellos, si no siguen el espíritu que hay en la ciudadanía y empiezan con huevadas, para decirlo en concreto, y empiezan con escrúpulo y que sí, pero no, pero es que no nos gusta, se van a joder aún más de lo que ya están y van a seguir derechito en el mismo camino que en un momento dado recorrió el Partido Radical, recorrió la Democracia Cristiana, está recorriendo el Partido Socialista, y yo creo que está recorriendo también Chile Vamos, el camino que conduce a la irrelevancia política absoluta, porque son otros los referentes. Para no acelerar ese proceso, yo los invito a estas personas a salir con una amplia sonrisa para la segunda vuelta, apoyando al que gane, al que sea. Si no es Matei, va a ser o Kaiser o Kast. Bueno, a cualquiera de los dos. Tienen que apoyarlo sin reservas, con entusiasmo, con ganas, y sin escrúpulos ni regañadientes, creo yo. Claro, oye, y por el lado del oficialismo, mira cómo el boomerang se da vuelta y esto nos lleva a la acusación constitucional contra el exministro Pardo, que finalmente pudo ser notificado. Tú sabes que no lo encontraban. Son ¿No? muy... Estaba en una No lo pichanga encontraban. también, quizás. Ah, pichanga. Y lo encontraron para notificarlo. Y mira cómo se le viene el boomerang a este gobierno, producto de lo mismo que comentamos al inicio, que es que Gabriel Boric tiene agenda propia. Ah, Llamó a la unidad del oficialismo, llamó a la unidad en torno a una candidatura, pero no a le la gusta candidatura cómo de la él. hace. A la candidatura de él. Entonces, Sí. él tiene una agenda propia y eso ha traído mucha molestia en el comando de Jara. Entonces, mira lo que ocurre. Resulta que ya hay 75 votos para aprobar la acusación constitucional contra Diego Pardo. Solo le falta uno y resulta que varios diputados del oficialismo, incluido Erika Edo, este vocero de la Sí. campaña de Jara, dice que lo está evaluando. Claro, porque ¿por qué la gente que está participando del Comando Jara o el oficialismo va a apoyar al gobierno y no va a aprobar una acusación constitucional contra un exministro si el gobierno no ha apoyado a la candidatura de Jara? Mira cómo se les viene el boomerang. Y luego tenemos otro factor. Va a quedar como presidente de la comisión investigadora o de la acusación constitucional, mejor dicho, Jaime Mulet. ¿Quién es Jaime Mulet? Jaime Mulet, de los regionalistas verdes, fue el diputado al cual le sacaron el único ministro que tenía, que era el ministro de Agricultura, el ministro Valenzuela, producto de que decidieron ir en una lista Propia. del como Gabriel Boric actúa como un niño picado, sacó al ministro Valenzuela, se demoró 2 días en sacarlo, y varios militantes de los regionalistas verdes que trabajan en el gobierno, durante varios meses estuvieron diciendo que estaban siendo acosados para salir del gobierno. Mulet quedó muy molesto con eso, quedó fuera del gobierno, sin el ministro, y resulta que ahora, al parecer, va a presidir la acusación constitucional con el voto dirimente. Entonces, mira cómo se le viene el boomerang al gobierno con un exministro que, ojo, estamos gastando todos nosotros su defensa, ya que el gobierno decidió pagarle al exministro Pardo el abogado, que son caros. Ustedes saben que estos abogados que se mueven en esta elite son tremendamente caros, y el gobierno dice que hay que apoyar al exministro porque resulta que esto es un tema institucional y no personal. No, es un tema personal del amigo de Gabriel Boric, Diego Pardo,
que quieren evitar que sea acusado constitucionalmente y que quede inhabilitado por 5 años. Entonces, miren cómo se está dando vuelta el tema de la campaña de Jara con este comodín de que nadie esperaba, que una acusación constitucional contra un ministro, y además con un gobierno enredado. Tú mencionaste lo que dijo el biministro García, el biministro de Energía, y yo le agrego algunas cosas. La estrategia del gobierno ha estado siempre sacándose la responsabilidad de encima. Ustedes recuerden que cuando asumió el ministro García, culpó a las empresas inmediatamente. Siempre, al tiro. Bueno, y si no, es Piñera. Claro, y como no le resultó lo de culpar a las empresas, y después sale diciendo que había un acuerdo, las empresas le dijeron, momentito, nosotros vamos a devolver el dinero, no porque llegamos a un acuerdo, lo vamos a devolver porque el gobierno se equivocó. Nosotros no tenemos culpa en el cálculo tarifario, fue el gobierno, pero nosotros lo vamos a devolver no por acuerdo con ustedes, sino que es por lo que corresponde. Eso es lo que le mandaron a decir las empresas. Y como el ministro no sabe a quién culpar, resulta que ahora culpó al Parlamento diciéndole que habían inflado un tema que es técnico, cuando acá lo que principalmente faltó son los mal llamados expertos o lo técnico, como llama el ministro, porque calcularon mal las tarifas, se quedó callado un ministro, pura politiquería al final. Entonces se tira encima al Parlamento en momentos que están evaluando una acusación constitucional. Entonces este es un gobierno que podemos ver que de acá a que entregue el gobierno va a seguir desarmándose. Es como un circo barato el gobierno, ¿no? El circo el Tony Caluga. Amigos, voy a contarles algunos de los auspiciadores que tenemos en este primer bloque, que son de mucho interés para quienes quieren cambiar completamente. El primero que les voy a nombrar, cambiar su modo de vida, hacerlo más grato. Praderasdefrutillar.cl es un sitio donde usted puede adquirir un sitio en un lugar hermosísimo a 5 minutos de Frutillar. Parcelas que ya tienen la instalación eléctrica subterránea, fibra óptica, agua, es llegar y construir a 5 minutos de Frutillar, amigo, una ciudad muy acogedora, muy hospitalaria, con todos los servicios que usted necesite, y además muy cerquita está desde luego Puerto Varas, Puerto Montt, etcétera. Lugares preciosos, y aproveche que hay en este momento un descuento, no sé cuánto va a durar, hay un descuento del 7%, que es harta plata si consideramos 7% de los millones que obviamente cuestan los sitios. Praderasdefrutillar.cl, entre al sitio y eche una mirada. Continúo con Hey y Remodeling, dos empresas que nombro juntas porque son hermanas, tienen los mismos propietarios. Hey es la parte corredor inmobiliario, muy eficientes, muy rápidos para vender y para arrendar lo que les encargan. Y Remodeling, una empresa de remodelación de pisos, paredes y otros temas mayores con arquitectos, tienen pintores, tienen mueblistas, tienen arregladores y cambiadores de pisos, de suelo, tienen de todo para un trabajo profesional bien hecho. Continúo con autowolf.cl, ya saben, van a su casa, dejan la carrocería de su vehículo como nuevo, en 24 horas frente a sus ojos, qué mejor garantía. Fuera de eso tienen una automotora para la compra y venta de autos usados, mercado que por definición conocen súper bien. Y termino este bloque con Kame ERP, un software que ustedes ubican en kame.cl. Este es para manejar integralmente su empresa. Un software que ve la parte administrativa, contable, logística, tiene una inteligencia artificial, realmente maneja su empresa al 100%, estimados amigos. Y eso sería el primer bloque. Y volvemos con Nicole, que seguramente tiene, como de costumbre, un millón de temas más. Un millón de temas, pero quiero irme fuera de Chile, pero que también nos incumbe, porque esto es un tema... ¿Lo de Brasil? Es más importante. No, lo de Bill Gates y después nos vamos a lo de Brasil. Esto es un tema mucho más importante de lo que la gente cree, porque tiene que ver con la gran mentira global que está, además, ya ha estado y está apoyada por todos estos organismos internacionales y estos grupos empresariales de élite que han querido definir hacia dónde tienen que ir las economías para sacar ganancias. De manera coloquial se llama el grupo de Davos, esos que definen el futuro del mundo. Bueno, y en un giro inesperado, me imagino que propio de este empresario, el cual mira hacia dónde le conviene mirar, resulta que Bill Gates dice
en una entrevista que el cambio climático no va a conducir a la desaparición de la humanidad y dice que, claro, el calentamiento global va a tener consecuencias, pero la gente va a poder vivir y prosperar en la mayoría de los lugares de la Tierra en un futuro próximo. Y dice, hay 3 duras verdades. El cambio climático no va a acabar con la civilización. Acuérdense que todos los discursos tenían que ver con que si no se hacían los cambios que estaba pidiendo ciertas agendas de muchos organismos, la civilización se acababa. Bueno, él dice que el cambio climático no va a acabar con la civilización. La temperatura no es la mejor medida para medir el progreso y la salud y la prosperidad, sino que la prosperidad, la inversión es la defensa más sólida contra la desestabilización climática. En un cambio, pero de 360 grados, de lo que ustedes quieran ponerle en grado, Bill Gates se está alineando con algo que yo vengo leyendo, porque les voy a dar otros datos, hace un tiempo, que es que cada vez más científicos se atreven a hablar no de la gran mentira desde el punto de vista que el clima no cambia. El clima cambia constantemente y está siempre cambiando, sino que la gran mentira con respecto a las visiones catastróficas y a ciertas regulaciones autoritarias que además no tienen tanto impacto, sino que parecieran que tienen impacto, pero al final no la tienen, sino que hay intereses y es un impacto económico, que son cosas distintas. Pareciera ser que Bill Gates, como buen empresario y exitoso empresario que es, me imagino que inteligente también, lee los tiempos que vienen, se alinea con la agenda de Trump además, y otros países, también Milei habla de esto, alineándose con la corriente que viene. Muy conveniente, una persona que durante años de años ha hablado de la catástrofe que va a vivir el ser humano con respecto al cambio climático. Y yo les voy a agregar algo que no tiene que ver con Bill Gates. Yo alcanzo, porque me miraste con cara que no alcanzo. No se alcanza, usted siempre alcanza. No importa la cara que yo ponga, usted alcanza. Ya, bueno, está bien. Resulta que el otro día leí un reportaje interesantísimo que decía que durante más de un cuarto de siglo los principales científicos del clima y de los medios de comunicación advirtieron sobre que el cambio climático provocado por el ser humano ha duplicado la tasa del aumento del nivel del mar, por ejemplo, que es un tema que se repite constantemente, con algunas columnas que son catastróficas. Uno de New York Times, acá me lo repiten, que veremos un aumento del nivel del mar de más de 2 metros, 3 metros, los océanos que conoceremos no van a sobrevivir al cambio climático, y se cita, por ejemplo, ahí unas estimaciones de un científico de apellido Oppenheimer de la Universidad de Princeton. Le preguntaron a Oppenheimer en esta columna y dice, mira, está un poco exagerado, dice. Bueno, pero el punto principal es que las afirmaciones del aumento del nivel del mar ya han sido 4 veces desmentidas esto ha pasado hace como 5 meses que vienen publicándose, con datos recopilados localmente y no con modelos que extrapolan suposiciones. Y hay una revista que es importante, que es Journal of Marine Science of Engineer, que publicó hace un mes atrás un artículo de un holandés de Países Bajos, que es Boertman, para decir que las mediciones están mal hechas, que las proyecciones están infladas y que efectivamente hay cambios locales en el nivel del mar y que esto es muy común. Yo me comuniqué con Boertman, le mandé un mail, le pedí que me mandara el informe y efectivamente él dice, está todo mal calculado, no todo, pero hay cambios a nivel, pero son niveles locales y no tiene que ver con la acción del ser humano, y ahí lo explica de una manera científica. Bueno. Entonces, algo se viene con este tema, y para terminar, Fernando, te lo dejo, que durante mucho tiempo esto ha operado a través del miedo a la ciudadanía, y no hay nada más feroz para poder controlar a la gente que el miedo. Y cuando tú tienes a todo un sistema en el multilateralismo, con esta agenda, produciendo miedo a la ciudadanía para producir
que va a producir cambios en el cambio climático y va a producir cambios en la humanidad, cambios catastróficos. Pero a la vez, paralelo a eso, hay una agenda económica que quiere redefinir hacia dónde va la economía, con intereses que ya tienen inversiones previas que salga esos lineamientos. Entonces uno tiene que tomar distancia y decir, momentito, salgamos de esto y leámoslo como corresponde. Entonces, me parece interesante lo que está ocurriendo y me parece así interesante como Kaiser también tomó esta agenda y Sí, durante bueno, una gira al sur dice que Chile debiera salirse del Tratado de Escazú, por ejemplo, lo da como un ejemplo, porque impone obligaciones. Y yo no ya. sé si esas obligaciones son correctas para nuestro país. Salirse de la Agenda 2030, que la Agenda 2030 con el encabezado de sustentable tiene a los países pequeños como nosotros metidos en un nivel de regulaciones donde solo ganan los grandes. Me parece interesante que haya un candidato en Chile que haya tomado este tema. Bueno, mira, este es un tema demasiado complicado, no porque hay algunos científicos que dicen una cosa, uno tiene que creerle a los científicos que dicen una distinta. En estas materias todo el mundo tiene su agenda, o si no tiene su agenda, tiene su propia equivocación, su propia mirada que puede ser completamente parcial y equivocada. O sea, si hay científicos que dicen que hay cambio climático catastrófico, ok, pueden estar equivocados, pero también pueden estar equivocados los que dicen que no. O sea, yo no me voy a casar con ninguna postura de eso que llaman los científicos, porque hemos visto millones a lo largo de la historia humana de pronósticos de una clase o de otra que son completamente erróneos, la naturaleza sigue otro camino. Segundo, por supuesto que Bill Gates no se dio una vuelta de 360 grados porque habría quedado en el mismo lugar, pues, que se da Sí, la vuelta completa. Sería bueno. 180 en el mayor de los casos, más que eso, imposible. Yo no sé si Bill Gates, yo también leí la información, está rechazando de algún modo esta mirada un poco exagerada quizá o catastrofista, o está diciendo una cosa distinta, porque lo que él dice, y no hay que dejar los esfuerzos para evitar el calentamiento, lo que dice que es más directo y efectivo gastar en la gente para preparar a esta gente ante lo que viene de todas maneras a pesar de los esfuerzos humanos. Eso es lo que está diciendo Bill Gates. Está diciendo es más efectivo gastar en la gente, gastar en la preparación para el cambio climático que gastar en tratar de evitar el cambio climático, que también es una opinión. Es la opinión de Bill Gates. Me da lo mismo quién es Bill Gates, es la opinión de Bill Gates y punto. Yo no funciono con opiniones, funciono con hechos. Para mí los hechos son los siguientes. Cambio climático ha existido siempre, efectivamente, pero hay cambios climáticos más fuertes y más rápidos que otros. Y sí es un hecho, ahí están las cifras de temperaturas y cosas que demuestran que este cambio es más acelerado que otros que han habido. Segundo, sí han habido cambios climáticos en la historia humana que han sido catastróficos para algunas civilizaciones. Por ejemplo, hay civilizaciones en el norte, en el sur de Norteamérica, varias civilizaciones de pueblos originarios que se fueron a la cresta por sequías prolongadas. Hay otras civilizaciones o culturas que han desaparecido por una explosión, como fue en la isla de Tera. Han habido otras zonas que han desaparecido la civilización porque la sequía eliminó la agricultura. Bueno, no solamente ahí en el sur de Estados Unidos. ¿Han habido catástrofes ambientales? Sí las ha habido. También es una catástrofe ambiental los terremotos gigantescos que han demolido ciudades completas y han retrasado el avance de civilizaciones. También es una catástrofe ambiental las epidemias que a lo largo de todo el mundo antiguo hubo varias que despoblaron enormemente al Imperio Romano, por ejemplo. Luego tenemos la peste negra en la Edad Media que mató entre la mitad y el tercio de la población y produjo cambios sociales catastróficos en el sentido de que cambió todo. Cambió gran parte de lo que venía ocurriendo en el siglo XIV en la historia europea. Así que tampoco es cuestión de decir, no, si es un cambio más, no más que viene. Puede ser catastrófico, si no globalmente, en muchas partes del globo, efectivamente. O sea, tampoco es cuestión de tirar a la basura esta cuestión de lo del cambio climático. No. Después, en cuanto a los intereses, sí, pues seguramente que hay intereses que están, por ejemplo, las fabricantes de sistemas eléctricos, en vez con combustión, deben estar interesados en que todo el mundo deje el auto o deje de usar quemar combustible, por supuesto. Pero hay otros intereses que están en contra de eso. Las empresas petroleras, los países productores de petróleo, las fabricantes de automóviles que todavía están fabricando autos con motores de combustión interna. Hay muchos intereses, son tanto y tan distintos que chocan unos con otros y no creo que sean el elemento causal. O sea, no creo que haya aquí una conspiración mundial de intereses para generar la teoría del cambio climático, no creo.
Simplemente no creo en eso. Creo que hay un enredo de intereses y de contrarios que pelean y que luchan y tratan de sacar el mejor partido de las circunstancias, eso es evidente. También intereses políticos. Así que yo veo esto con relatividad, el tema de Bill Gates. Bill Gates simplemente está diciendo, sigamos gastando en el tema del cambio climático porque es importante, pero empecemos a preocuparnos más de gastar en la gente para prepararla para el cambio que va a venir de todas maneras, aunque nosotros lo aminoremos un poco con nuestras medidas. Porque lo vamos a minorar quizá, pero va a venir igual. Entonces vamos a tener que tomar en cuenta que efectivamente en algunas regiones el mar va a subir de nivel, eso es un hecho científico que ha subido, y que no van a ser aptas para la agricultura porque va a llegar el agua. No va a ser una oleada catastrófica como en las películas, pero va a llegar el agua. Van a haber cambios y la gente tiene que prepararse. Efectivamente no va a venirse abajo la civilización, pero va a ser sometida a un enorme desafío y va a cambiar muchas cosas. Si eso es una caída de civilización o no, lo dejo a los especialistas en antropología. Así que aquí yo creo que no se trata, Nicole, yo sé que tú no estás en esa postura, estoy diciendo en general, no se trata de pasar de un extremo al otro y decir, no, esto del cambio climático es una idiotez, de unos intereses creados y no tiene importancia y no le demos pelota. No, no es eso. Ni tampoco es lo otro. Hay que tomar una actitud racional que significa ver las cosas como son, tomar las medidas más eficientes en todos los planos, incluyendo el social, evidentemente. Y eso es lo que yo creo que está diciendo Bill Gates. Yo no creo que esté diciendo otra cosa. Bill Gates se está saliendo de su agenda y se está saliendo de su agenda porque sabe que no le conviene, porque Bill Gates... No sabemos lo que a él le conviene o lo que él cree que no le conviene. Lo que le conviene es donde puso el ojo para invertir y que seguramente ya invirtió y se está adelantando, porque quien maneja la información antes sigue ganando. El punto es el siguiente, son corrientes. Durante muchos años, ningún científico se atrevió a decir lo contrario. A eso me refiero yo. Nadie está diciendo lo contrario. Están relativizando que es distinto, Nicole. Están relativizando que es distinto. No, porque la discusión del cambio climático no se dio a un nivel científico, salvo todos esos científicos que se sumaron a una agenda ideológica y política. Voy a terminar. Si se hubiera dado una discusión científica, técnica, podríamos estar en esa postura que tú dices. El cambio que yo veo acá tiene que ver con aires de cambios ideológicos y políticos, es otro nivel, donde Donald Trump se atrevió a decir, viene la COP en Brasil a todo esto, por eso Bill Gates se está adelantando, donde Donald Trump se atrevió a decir, momentito, o sea, paremos el escándalo con respecto a culpar al hombre y a las industrias con respecto al cambio climático, y se está saliendo, Milei lo mismo, y Europa también, China. El punto es el cambio político ideológico, porque si bien está lleno de intereses el mundo, estamos sumergidos en un sistema multilateral en el cual hay organismos y hay instituciones que rigen para todos los países cuando tú suscribes aquello. Y resulta que Chile, que se jactaba de un montón de acuerdos, al final lo único que han terminado haciendo es inhibir el desarrollo de Chile. Y eso siempre le conviene a los países más grandes, siempre le conviene a un grupo importante. Okay. Entonces, estoy hablando a otro nivel. No estoy hablando de la discusión científica, porque hace mucho rato que el cambio climático, si bien existe, perdió el tinte científico, y hace mucho rato que se da en un nivel político, ideológico y de intereses económicos. Una cosa no quita la otra, Nicole. El hecho de que haya un aprovechamiento político de intereses que hacen uso de lo que dice un científico para llevar agua a su molino es una cosa, eso no desmiente el fundamento científico del asunto. Que se haya convertido en una ideología para muchos tampoco significa entonces que los que dijeron que se estaba produciendo un cambio climático más acelerado que otros es falso. No significa que no había ciencia en eso, no. No es cuestión de llegar y decir, si uno no es científico, Nicole, que no es ciencia lo que hicieron esas personas, no. Otra cosa es que se aprovechen políticamente, eso es otra cuestión distinta y ha pasado siempre de una manera o de otra. Cuando Galileo dijo que era la Tierra que rotaba alrededor del Sol y no al revés, hubo una reacción política de la Iglesia diciendo no, y hubo una reacción política de los que querían atacar a la Iglesia y que dijeron que sí. El hecho científico era el mismo, pero fue puede ser usado y siempre ha sido usado. Lo mismo pasó con la teoría de la selección de las especies de Charles Darwin. Fue usado a favor y en contra. Eso no quiere decir entonces de que no era científica la teoría de Charles Darwin. Son capas que se superponen.
la cuestión que llamas tú política y la ideología se superpone a algo real, a algo real. Y lamentablemente ese algo real queda distorsionado precisamente por esta capa de intereses y de movimientos ideológicos que hacen uso y terminan por confundirlo todo. Entonces ahora resulta que si acaso en un momento habían feligreses del cambio climático y de que había que parar toda la actividad humana, ahora hay feligreses de lo contrario, lo cual también es falso y es un error. Y si lo dice Milei, ¿quién es Milei? Si Milei no es un científico. Si lo No, dice Milei Trump, no habla bueno, científicamente. Trump tampoco es un científico, me importa un No, huevo pero lo que habla de diga los Trump. acuerdos políticos. Nicole, déjame terminar. Me importa un huevo lo que diga Trump sobre el medio ambiente. No es ecólogo, no es Ajá. especialista, no sabe, yo creo que no lo sabe ni la tabla del 8. Lo mismo Milei. Estas cosas hay Ese, que verlas conforme a su mérito científico y no meramente diciendo, oye, ahora este dijo tal cosa y este otro dijo tal otra y tienen tal agenda y especular que tienen agenda y tienen intereses. Está bien, puede que los tengan, pero eso no es el meollo del asunto. Yo creo que no. No pasemos ahora de un extremo al otro como, bueno, siempre se pasa eso, ¿no? Se van de un extremo al otro sin ver las cosas en su mérito propio. Hay un cambio climático veloz. Ese cambio climático va a producir efectos, no se va a venir abajo el mundo, por supuesto, pero se van a venir abajo algunos pedazos de mundo, algunos tipos de actividades, efectivamente, como antes ocurrió y ha ocurrido en toda la historia humana y geológica de la Tierra. Te podría nombrar más ejemplos los que te di. Eso va a ocurrir. Y eso no significa que el mundo se va a acabar, eso es cierto. Y eso no significa que se va a acabar la civilización, va a cambiar, se va a transformar, ya se está transformando ante nuestros ojos. Y dicho sea de paso, ahora les voy a contar una cosa que yo creo que es más potente que el cambio o no cambio climático, amigos, que lo estuve viendo ayer con un astrofísico. No con un político, con un astrofísico, o sea, gente que usa la cabeza realmente. ¿Se acuerdan de este ente llamado I3 Atlas? ¿Se acuerdan de eso? Algunos han seguido la noticia de este cometa tan extraño que tiene características que nunca se habían visto, en virtud de los cuales algunos han dicho, como Avilev, un astrofísico de primer nivel, que podría ser un artefacto. Le voy a decir algo más que se acaba de descubrir que tiene a los astrónomos y a los astrofísicos con, digamos, cayéndose de la silla. Este ente que está en este momento pasando en el perihelio, o sea, en su posición más cercana al Sol, en vez de estar acelerándose, está desacelerándose, cosa que no corresponde a lo que se llama la mecánica celeste. Se está desacelerando, está perdiendo velocidad, como si fuera efectivamente un ente, artefacto, que está siendo controlado. Nunca antes se había visto eso porque nunca antes se ve algo así con fenómenos naturales. Cuando un ente pasa cerca del Sol, pasan dos cosas. O es desintegrado por la acción gravitacional del Sol, o es atraído hacia el Sol y se hunde en el Sol, o queda en órbita alrededor del Sol, o en algunos casos, de acuerdo a la trayectoria, agarra más velocidad por un efecto gravitacional conocido, que tiene un nombre, etc. Nunca antes se había visto que se desacelere, que empiece a perder velocidad segundo a segundo. Eso me parece bastante más interesante, te voy a decir, que el cambio sí, climático, bueno, porque podría ser, yo no lo puedo asegurar, lo dice un astrofísico, que ustedes pueden encontrar en YouTube. Podría ser esto que va contra todas las reglas de la mecánica celeste, del comportamiento físico de los objetos naturales que se mueven en el espacio. Podría ser entonces, condicional, podría ser entonces no un objeto natural. Porque además de esta desaceleración hay otros rasgos que ya parecían extrañísimos, digamos que nunca antes se habían visto, pero esto de la desaceleración ya fue la gota que desbordó el vaso. Si resulta ser efectivamente un artefacto, eso deja todas las demás discusiones que podamos tener sobre cambio climático, sobre cualquier otra cosa, las deja en la nada más absoluta. Estaríamos ante el hecho más importante de la historia humana. Pero está por verse. Y nos falta mucho para verse porque una vez que salga de esa posición que tiene ahora, va a estar en condiciones de ser explorado, digamos, un poquitito mejor todavía por todos los telescopios y otros sistemas de investigación que hay. Así que estén atentos, amigos, a Atlas se llama I3 Atlas. Vean noticias, no en los canales nacionales donde no hay noticias, sino que en la internet. Eso quería contarles porque me parece realmente muy extraordinario. sí, bueno, cuando yo menciono a Trump, a Milei y a otros, no tiene que ver con que hablen de ellos de ciencia, hablan de acuerdos políticos.
ellos no hablan en esa dimensión. Pero yo te voy a dar dos ejemplos para terminar el tema de la corriente. Cuando en Chile el gobierno Sebastián Piñera, Sebastián Piñera empresario, que también iba a Davos, por lo demás, se comprometió a eliminar las bolsas de plástico en los supermercados y todos aplaudieron porque en época en que hay una visión que es lo políticamente correcto y no se puede decir lo contrario, y todos aplaudieron cuando estábamos ya recibiendo bolsas de plástico que se degradaban solas, no dejaban esa basural de plástico que uno veía en los 70 o los 80, sino que se había, a través de la tecnología, por las obligaciones que se le habían puesto a los supermercados y a las grandes tiendas, esas bolsas eran biodegradables y se deshacían. Y se inventó un montón de tecnología. Resulta que, de acuerdos que llegó el gobierno, saca la ley de chao las bolsas de plástico, todos aplaudieron. Y yo recuerdo un programa porque lo estábamos haciendo en Radio Agricultura y dije, ¿pero por qué aplauden? Resulta que el costo de los supermercados y de las grandes tiendas que gastaban en esas bolsas ya no lo hacen y usted tiene que pagar las bolsas y usted ha visto algún reflejo de ese ahorro en algún tipo de precio. Y en segundo lugar nos estamos llenando de bolsas de género y ustedes pueden ver las imágenes, cementerios completos de esas bolsas de género que no son biodegradables y que se van rompiendo y la gente las bota y no saben dónde ponerlas. Entonces, efectivamente, creo que ahí es donde quiero dar el ejemplo de que no tiene que ver con no creer o creer en el cambio climático, que efectivamente se produce, sino que estoy hablando en el plano político. Bueno, los autos eléctricos está lleno de cementerios de baterías eléctricas que no se pueden volver a reutilizar y la gente cree que compra el auto eléctrico ayudando al medio ambiente cuando hoy los autos que son a petróleo, que son a benzina, tienen que cumplir normas que son infinitas, las ISO y mucho más, y tienen hoy motores con filtros que dañan muchísimo menos el medio ambiente y resulta que la gente compra autos eléctricos porque eso es lo que te dicen, que no daña el medio ambiente y nos estamos llenando de basura de baterías eléctricas que ahí quedan y que son muy dañinas. Entonces, estoy hablando en el plano político y que hay que tener un poquito también de perspectiva y no sumarse, porque es lo políticamente correcto, a decir, bien, chao bolsa, el auto eléctrico. Sí, bueno, tampoco hay que sumarse al lado políticamente correcto contrario, a ningún lado políticamente correcto, porque lo que suele ocurrir es que una postura políticamente correcta es reemplazada normalmente no por el sentido común, sino que por una postura políticamente correcta del signo contrario. Entonces van a empezar a decir, no, si no pasa nada. No es verdad que no pasa nada. Es verdad también que muchas veces las soluciones que se promueven para solucionar un problema en todo orden de cosas, incluso a nivel individual, todos tenemos experiencia. Hay un problema real, pero elegimos la solución equivocada. Eso no quiere decir que el problema no existía. Significa que nos equivocamos de solución. Son cosas distintas. Luego, por supuesto, hay intereses que dicen esta es la solución y otros que dicen es esta otra. Todo eso es verdad. ¿Quién lo va a discutir? Es un hecho. Pero no hay que olvidar digamos, de dónde viene el hecho. Viene de un problema real. El problema real se puede malinterpretar, se pueden dar soluciones equivocadas, se puede hacer aprovechamiento político del asunto, pero el problema sigue estando ahí, porfiadamente. El tema del cambio climático es un hecho real que sigue ahí porfiadamente, independientemente de los discursos políticamente correctos a favor o en contra, independientemente de las agendas de Bill Gates o de quien sea, ahí está el tema. ¿Y cómo se va a resolver esto? No lo va a resolver ni Bill Gates ni nadie. Lo va a resolver, como siempre se resuelven estas cosas, por sí mismo, o en otras palabras, por el desarrollo natural de la tecnología humana nomás, pues. Si eso es todo. El día de mañana los autos van a usar otros tipos de motores, como tú dices, efectivamente se han mejorado los motores de explosión interna. El día de mañana no van a ser eléctricos, sino que van a ser de hidrógeno, o el día de mañana no vamos a usar autos porque nos vamos a quedar todo en la casa. No sé, se va a resolver como se resolvió. Les pongo un ejemplo muy simple. El tema del smog en Londres, que era resultado de que se usaba gas para encender luz. No se usaba corriente eléctrica antes de que existieran redes eléctricas. Y se usaban hornillos y se formaban unos smog espantosos. Bueno, desaparecieron el encendido con gas, desaparecieron las cocinas a carbón, desapareció la calefacción a carbón, se usan otros sistemas y por lo tanto se acabó el problema o se disminuyó bastante. Ahora el problema toma otras formas, la combustión de los automóviles. También va a desaparecer eventualmente, como ocurre con todas las cosas. Fíjense, otra cosa más simple todavía.
el tema más frecuente en la historia humana hasta hace no mucho eran las hambrunas, producidas por sequía o porque la cosecha, justo el día antes de la cosecha había caído el granizo o por la razón que fuera y morían millones de personas. Eso se acabó, ya nadie muere de hambrunas. Hambrunas cuando llegan a ver es un sector muy localizado del mundo porque hubo una guerra o una situación de ese tipo, pero no por una cuestión económica, digamos, de que la agricultura no dé abasto. Eso se resolvió con las tecnologías nuevas de agricultura, de regadío, de mutación genética de la semilla, etcétera. Eso es lo que va a ocurrir con el tema del medio ambiente eventualmente, independientemente de toda la gritería que hay ahora para un lado y para el otro. Eso es lo que creo que ha ocurrido, o sea, eso es lo que ha ocurrido y creo que va a ocurrir de nuevo. Y antes de continuar, si te parece, con temas vinculados con nuestro barrio nacional, que tú mismo me anotaste aquí un montón de cosas, no tenéis más cosas de nacionales. Está el tema de Brasil, que es muy interesante, pero tiene que ver con Chile, así que lo podemos tocar. Antes de eso, compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata en lingote o en moneda para tener una reserva financiera intocable y además una inversión porque están subiendo de precio. Compreoro.com. Sigo con sliconsultores.cl, ahí los ubica, que van a revisar la logística de su empresa, van a encontrar las cosas deficientes, le van a ofrecer una alternativa y le van a buscar el personal adecuado. Continúo con el método EVE, que tiene tres, no dos, como creía yo. Error de este viejo. 3 sucursales, una en Vitacura, efectivamente, otra en Concón y otra en Los Ángeles, para eliminar las guatas, la celulitis y todas esas cosas, con métodos que van directamente encaminados a eso, no indirecto, directo. Métodos traídos de Corea del Sur, método eve.cl, y termino este bloque con entreninglés.com, que es una academia gestionada por profesores que le dan clases online para que usted domine la conversación, hablar y entender lo que le habla. ¿Te parece a ti que lo de Brasil está conectado con Chile también? Oye, lo de Brasil es un manto de realidad a lo que podría ocurrir en Chile, lo que quizás debiera ocurrir en Chile en el combate al crimen organizado o a los carteles narcotraficantes, que no solamente son de droga. Es bastante impactante las imágenes de ver cómo en Río de Janeiro 2.500 policías desplegados en busca de los cabecillas y los integrantes de Comando Vermelo. Ese es el grupo que estaban buscando, un grupo de crimen organizado que al parecer en alguna zona ya había superado a Primer Comando Capital, que es una de las bandas de crimen organizado más feroces de Brasil. 2.500 policías desplegados. Antes de ayer se hablaba de 64 muertos, ya van en 120. 4 policías murieron, hay varios heridos, y el resto, al parecer, son todas las personas que integraban el comando, más, me imagino, porque la información no es muy clara, de algunos civiles que estaban en esta favela y que estaban en medio de este enfrentamiento. Lo impactante es lo siguiente: uno, que el enfrentamiento, si ustedes ven las imágenes, parece una guerra civil o un sitio de guerra, y además el enfrentamiento, siendo 2.500 policías, con toda la infraestructura y con todo el armamento que puede tener el Estado en Brasil, aunque esto fue más bien una orden del gobernador de Río de Janeiro, no de Lula da Silva, el enfrentamiento parecía ser casi de igual a igual. Es decir, este grupo contaba con drones que disparaban, contaban con fusiles, con armamento de guerra, y entonces el daño que se produjo es precisamente, si ustedes lo ven, pareciera ser una zona de guerra o una guerra civil, pero no tiene que ver con el Estado o con la fuerza policial entrando a hacer redada y a sacar estos grupos, porque el enfrentamiento fue prácticamente de igual a igual y produjo esto que hasta el minuto sabemos que son de 120 muertos. Las imágenes viendo los cadáveres, como los mismos pobladores ordenaron los cadáveres y han ayudado a sacarlos. Algunos me imagino que son familiares, otros no, porque muchos pobladores hoy se sienten liberados gracias a este despliegue de los policías, y donde no ha saltado hoy ninguna palabra criticando el hecho de que aparezcan todos estos cadáveres y el daño que se produjo porque era necesario. Es decir, lo que decían en Brasil es que este operativo se demoró 1 año en organizarse con investigaciones, 60 días en que
se reunieron para hacer el diseño de cómo la policía se iba a desplegar en estas favelas. Hay 210 detenidos, miren la cifra, 190 o más armas de fuego, 10 toneladas de droga, y además de 180 operaciones paralelas, una cosa con una magnitud bien importante. ¿Dónde está el manto de realidad para Chile? Río de Janeiro, en muchas de estas zonas, contaba con estado de excepción. ¿Qué es lo que dice el gobernador de Río de Janeiro? Es que para poder impedir que siguiera avanzando territorialmente este comando, que se le calculaba que había recuperado alrededor de 242 kilómetros cuadrados de territorio que dominaban ellos, no bastaba con el estado de excepción, sino que había que salir a buscarlo. Y en el proceso, esa imagen tremenda que uno ve de los cadáveres y del fuego y cómo salía, era necesario para poder evitar que sigan avanzando. Ese es el manto de realidad para Chile, porque el poder que tienen estas bandas y que operan en Chile es mucho más allá de hablar de un grupo de narcotraficantes. Sí, lo hemos dicho muchas veces acá, que se enfrenta todo esto como si fuera delitos comunes. O sea, han adquirido poder y por lo tanto enfrentarlo es una operación militar, no una operación policial. Ahora, evidentemente que la ventaja del Estado se manifiesta claramente por el número de muertos, 120 contra 4, habla de una superioridad de 30 a 1. Evidentemente que el Estado cuenta con muchos más medios, por mucho que tengan algunos drones y cosas, al final de cuentas la fuerza militarizada del Estado es mucho más poderosa. Es cuestión de tener la decisión de usarla. Y acá en Chile yo no sé si va a haber alguien que tenga las pelotas para hacer eso. Porque va a haber muertos, por supuesto, si se entra a esta zona y empiezan a disparar como ya han hecho, con la diferencia que aquí el primer disparo, el primer herido, salieron arrancando los policías. No porque los policías quisieran arrancar, sino porque saben que no tienen apoyo político para ir más lejos. Hemos llegado a ese extremo. No se tomaron las medidas a tiempo, se decía que esto era un fenómeno menor, que era muy puntual, la frase típica de los políticos, y ahora hay que enfrentarlos como una operación militar. Y aquí va a ser igual o peor, porque los del sur, por ejemplo, son mucho más, ocupan mucho más territorio, están más desarrollados que los criminales de una ciudad, que no tienen tanto espacio, digamos, para fondearse. Tú los puedes, digamos, más o menos acorralar en un sitio más o menos discreto. Una ciudad, digamos, no es infinita en su tamaño, pero en una zona geográfica es bastante más difícil la operación. Se requieren aún más recursos militares, más recursos de los que usaron en Brasil contra estas personas. Sí podemos llamar personas a estos monstruos que controlan poblaciones y los envenenan con droga y los extorsionan y los asesinan a voluntad. Yo no sé si en Chile va a haber un equivalente al gobernador de Río de Janeiro. Yo creo que no lo hay. Acá vamos a llegar a la chilena, como siempre, a la cosa intermedia, a los acuerdos, a las mesas de diálogo con los bandidos. Como ha intentado este gobierno, que yo creo que sí tiene un trato oculto con la gente que está ocupando territorio en el sur, porque no se ha hecho ninguna acción para sacarlos de sus territorios. Acá creen que tienen derecho, en primer lugar, a tener esos territorios. O sea, este gobierno no, además, ni siquiera lo intentaría porque creen que están en la razón. Bueno, vamos a ver qué pasa. Todo esto se va a ir descubriendo el próximo año, nos falta mucho, si hay un gobierno oposición. A ver cómo se las van a arreglar con las bandas de narcotráfico y con los grupos de los supuestos pueblos originarios que no son tales. Porque los pueblos originarios chilenos, si es que podemos hablar de esa manera, porque nadie es originario en realidad, o todos somos originarios, no son partidarios de la causa de la CAM. No lo son. Son víctimas de la causa de la CAM. Son las primeras víctimas, de hecho. Y amigos, les quiero contar de Salinas y Ojeda. Si usted tiene problemas legales, va a ir a un tribunal por un tema civil. Salinas y Ojeda son especialistas, tienen muchos éxitos legales, porque son especialistas y usted los ubica en salinasyojeda.cl. No recurra al primer abogado que le mencionó la tía Enriqueta. Así es que ya sabe, salinasyojeda.cl. Continúo con Urantiaco, también ubicable en CL, urantiaco.cl, creadores de software a la medida de lo que su empresa o corporación necesita. A la medida, o sea, de acuerdo a la naturaleza de los datos y de los propósitos para los cuales usted quiere procesarlo. Fuera de eso, producen también otros productos informáticos que ustedes pueden ver a mi derecha. Sigo con patriciastocker.com.
una empresa dedicada a registrar su marca comercial en Chile y en el extranjero para que no tengan los problemas que tarde o temprano brotan cuando usted no ha registrado su marca. Y lisa y llanamente le pueden robar su producto o su servicio. Y continúo con Aerocarp, la empresa que ha traído en la automatización al cumplimiento de la ley que obliga a tapar los camiones tolvas que llevan áridos con una lona. Eso lleva años, esa ley. Y estos brazos mecánicos que se ponen a los lados del vehículo lo hacen en pocos segundos, lo hacen bien, no hay ningún problema. Véanlo funcionar en un video que hay en Facebook de esta empresa. Y termino con Wekiper.com, una empresa de contadores, auditores listos de primer nivel. Nosotros los conocemos, listos para atender problemas de empresas grandes, medianas o pequeñas para que no tengan líos con la contabilidad, que es un tema muy serio. Como mínimo, usted puede estar perdiendo plata, una hemorragia que no ha visto en su contabilidad, o puede tener problemas con el impuesto interno, en fin, toda clase de situaciones. Y se me está yendo flamenca.cl, si quiere un espectáculo flamenco precioso en su fiesta personal, su matrimonio, cumpleaños, lo que sea, o evento corporativo, póngase en contacto con flamenca.cl. Nicole, no nos queda mucho, pero adelante. Para terminar el tema de Brasil, hay dos fenómenos que vive Latinoamérica, del cual Chile es parte de eso, y que entendiendo que son fenómenos, no sé si son relativamente nuevos, la legislación o quien vaya a llegar al gobierno tiene que entenderlo. Uno, y lo hablaban en Brasil los analistas, uno es que estas bandas de narcotráfico, de crimen asociado, hoy se les trata como narcoterrorismo, es decir, no es un tema solamente criminal, sino que es tratado como terrorismo. Por eso Donald Trump en el Caribe determinó que los narcotraficantes o la banda de narcotraficantes finalmente termina siendo terrorismo y denominó a Maduro y también a Petro como líder de esta banda, porque el tratamiento del Estado, si es que se le da la etiqueta de terrorismo, es distinto. Y dos, que estas bandas utilizan las guerras urbanas, muy propio de Hamás, de utilizar a la gente que tienen ahí en el poder territorial para poder defenderse. Y hablaban acá de cómo también utilizaban a la gente, a los civiles que estaban ahí en las favelas, para poder ponerlos adelante, porque ellos por la vida no tienen ningún respeto, les da lo mismo. Es exactamente igual al terrorismo de Hamás, pero esto que se le llama las guerras urbanas, que lo hace muy difícil para el Estado, precisamente por eso, porque mueren inocentes, es también otro de los grandes desafíos para los gobiernos latinoamericanos, porque utilizan a la gente que tienen al alcance como escudo humano para que así el Estado vaya retrocediendo y evitar que sean combatidos. Entonces esos son dos fenómenos que antes no se veían y que hay que tener presente que va a estar tanto en Chile, bueno, está en Latinoamérica, pero va a estar en Chile si es que se decide combatir, porque con el estado de excepción ya sabemos que es simplemente un tema de atajar acá o tratar de imponer presencia, pero no se está combatiendo. Cosmética política. Bueno, está por verse, todo está por verse, amigos. Ya no pensemos más lo que este gobierno no ha hecho ni querría hacer, porque para ello hay una cercanía ideológica, espiritual, por ejemplo, con las CAM y todo eso. Acuérdense de los territorios liberados de Boris. Vamos a ver qué hace el próximo gobierno. Vamos a ver si hay alguien ahí con pelotas, pelotas de acero. Si hay una coalición capaz de hacer lo que hicieron porque va a costar vida. Y no solamente vida de los criminales, sino que vida de la policía o del ejército. Pero bueno, cuando una sociedad se enfrenta a una situación tan grave como esa, aquí no queda otro remedio. La otra es rendirse. Y eso significa daños aún peores. Esos 4 policías que murieron, o 2 policías que murieron en Brasil en las acciones, los 4 policías. Es grave, es triste para los familiares. Pero ¿cuánta gente habría muerto? ¿Cuánta gente estaba ya muriendo en Brasil con las drogas? ¿Cuántos mueren en Estados Unidos? ¿50.000, 100.000 al año? Según los cálculos. ¿Cuántos miles están muriendo en Brasil con las drogas? ¿Cuántos niños convertidos en sicarios y luego muertos a los 15 años en luchas entre bandas? O sea, ¿cuál es la contabilidad de muertos de dejar funcionar estos grupos? ¿Cuántos muertos vienen en Chile ya con la acción de la CAM y de otros? Entre policías, civiles. ¿Cuánta gente ya ha muerto? ¿20, 30, 40? Bueno, entonces la cobardía al final se convierte en un peor daño que ser, ni siquiera digamos valiente, ser lo que se tiene que ser, el mínimo.
casi por autodefensa. Si no, el país se va a la cresta. Ya se está yendo a la cresta. Usted quizás no vive en una población de Santiago, de Concepción o Valparaíso, pero hable con la gente de las poblaciones que están bajo el permanente dominio de bandas criminales. A ver qué le dicen de cómo es vivir así. Muy simple. Los que viven en Vitacura o incluso en Ñuñoa, como yo, no vivimos eso. Todavía. Pero ya hay gente de Vitacura y de Las Condes y de Lo Barnechea que está mucho más lejos, que las han asaltado en sus casas. O sea, el crimen llega finalmente a todas partes. Y eso hay que enfrentarlo aunque cueste dolor y sangre. Y seguramente en Brasil se hizo porque está el fantasma, la espada de Damocles de Trump, que está atacando a estas organizaciones narcoterroristas con tutti. Entonces en Brasil seguramente que no quieren que también a ellos los empiecen a presionar con una flota instalada frente a Río de Janeiro. Entonces por su cuenta empiezan a hacerlo. Yo creo que hay algo, ahí hay el efecto Trump, yo creo, en esta acción policial, Nicole. Te lo cuento. En todo caso, esta acción no fue de Lula, que se le pidieron refuerzos de No, la sí Fuerza sé, Armada, fue del porque gobernador. fue del gobernador de Pero, Río pero de puede haber venido de Janeiro, arriba también. que es un sistema federal y de hecho él dice que pidió refuerzo y no le dieron. Pero, sí hay una pequeña arista y por eso el gobernador capaz que también se sintió con el respaldo, porque para estas cosas se necesitan respaldo político, el respaldo de la opinión pública o de los políticos. Y es lo siguiente, Lula y Trump se están acercando, a pesar de todas sus diferencias ideológicas. Brasil es importante y resulta que en la gira en el Asia-Pacífico se reunieron. Y Lula, como ya es viejo y sabe que le conviene, le estrecharon los brazos y se reunieron. ¿Y qué pasó? Que Trump dice, espero que en un futuro el presidente Lula nos ayude a combatir al narcoterrorismo y nos permita también y nos abra las puertas para poder, junto con Brasil, combatir el narcoterrorismo. Brasil Ahí además está, está ahí muy está. cerca. No ha ocurrido, pero están estrechando lazos. Y Lula, aquí hay un tema, porque acuérdense que Lula no es muy amigo de Maduro, ya se distanció, porque hoy Maduro es mala marca, lo apoyaron a Chávez, Brasil, Lula lo apoyó evidentemente y recibieron plata de Venezuela, estos líderes izquierdistas, pero hoy no es bueno estar cerca de Maduro, ¿cierto? Ya No. está defenestrado. Entonces vamos a ver lo que ocurre posterior a esta gira en el Asia-Pacífico de Trump y la relación con Brasil, porque capaz que ahí sí haya un giro. Ya, y esperemos que no abra demasiado la boca el señor Boric. Bueno, amigos, estimados, estamos poniendo fin al programa. Como ustedes ven, tenemos algunas diferencias con Nicole respecto al tema del cambio climático y todas las derivadas que tiene ese asunto, pero así es la vida, todos tenemos distintas opiniones y para que vean. Ahora algunos dirán que fue un montaje nuestra discusión, ¿eh? Para darle más color al programa, pero no, No, yo te voy a decir algo. Yo a Bill no, Gates y todo ese grupo no les perdono los sí me parece. encierros de la pandemia porque hicieron. No es perdonadora la Nicole, les advierto, ¿ah? No, yo a Bill No, Gates y todo ese grupo los encierro y lo que hicieron en la pandemia es imperdonable porque violaron los derechos humanos de la ciudadanía con el poder que tenían. Y la así, OMC. miren la chichita con que se podrían curar ustedes aquí con Nicole. Ya, estimados Así que Bill amigos, Gates no me va a auspiciar el programa está porque jodida la Biblia, no te va a auspiciar. A mí tampoco me lo no. auspicia, aunque no estoy, bueno, no estoy ni a favor ni en contra, me importa un huevo Bill Gates. No, me importa Bill Gates por sus programas. Eso sería todo, estimado amigo, nos estamos viendo mañana y con Nicole nos vemos el próximo martes. Chao, chao. Vale.